Eh, Buenos días, buenas tardes para todos. Les agradezco nuevamente la invitación. Creo que esta conversación va a ser muy chévere y creo que va a ser de gran aprendizaje para mí, pues conocer ese otro lado diálogo desde la institución, ¿no? De cómo se formaliza toda esta cuestión de los discursos del arte indígena contemporáneo. Por lo pronto yo les contaré un poco acerca de mi experiencia como artista plástica, que pertenece a un pueblo que se llama el pueblo Misak o Guambianos, como nos han denominado desde la colonia. Bueno, la experiencia que yo cargo o la experiencia sensible que me atraviesa tiene mucho que ver con el tema de la memoria, un poco con la identidad, con la construcción de identidad femenina. Y esas búsquedas o esas inquietudes que ustedes, pues, o de las que yo les puedo contar ahorita, no siempre pues fueron o estuvieron ahí muy claras en ese crecimiento del ser artista. Mi experiencia empieza un poco de una manera muy extraña y pues me veo como sumergida en esta idea de pertenecer al lado de la ciudad, al lado de lo mestizo, como se dice dentro de los pueblos indígenas. Mi experiencia va o la antecede mucho el pensamiento de mis abuelos, donde, bueno, nuestro territorio pues se divide en dos partes, ¿no? Está como la tierra fría, que están los páramos, las lagunas, los ríos, pero también está la parte caliente, que nosotros decimos la parte baja, ¿no? Todo lo que es el clima caliente. Entonces nuestro cabildo pues se divide en estas dos zonas y en el tiempo de mis abuelos pues toda pues nuestra raíz está en el páramo, en el clima frío, y con el tiempo pues ellos de alguna manera resultan viviendo en tierra caliente, en otro cabildo pues que queda en la zona baja. En ese tiempo pues obviamente este lugar está poblado hay mucha población mestiza y población de nuestros pueblo hermano que son los nazas. También es una época en la que nos vemos perjudicados por los grupos armados. Entonces, también a eso se le anexa que la disputa en ese momento es la tierra, ¿cierto? Creo que el gobierno ha tenido mucho que ver en esa discordia, ¿cierto? Entre los pueblos siempre se ha sembrado esa semilla de la discordia entre nosotros, y es porque, bueno, todos los pueblos necesitamos un lugar donde habitar, donde sembrar la cultura, donde desarrollar todo esto. Entonces, mis abuelos en ese tiempo sienten que la segregación, el racismo y eso pues es tan fuerte que ellos se ven en la necesidad de olvidar un poco esa identidad, de borrar todo lo que ellos eran para que las hijas, o sea mis tías y mi madre, pues pudieran ingresar a una escuela mestiza. Entonces desde muy pequeñas, por ejemplo, le enseñaban a hablar español, ¿sí? Se les negó la lengua prácticamente como una forma de borrar esta cosa indígena que no encajaba dentro de lo mestizo. Así que mis tías pues crecen hablando español en escuelas mestizas, pero por toda esta cosa del conflicto armado, de la disputa por la tierra, la discordia con otras comunidades indígenas también, pues mis abuelos se ven obligados a regresar a las lagunas, al clima frío y otra vez casi que empezar de cero. O sea, yo creo que de algún modo nos favoreció mucho ese regreso, porque el hecho de habitar en medio de la población mestiza pues te obliga a querer ser otra persona y querer encajar en ese escenario. Pero cuando regresan, esto viene siendo como para los años 80 más o menos, en el pueblo Misak, y este año pues es bastante importante para nosotros como comunidad, puesto que es el año en el que se iza, por ejemplo, la primer bandera Misak, porque ya nos reconocemos como un pueblo, nos reconocemos como una comunidad que tiene la posibilidad de votar, de tener una palabra frente a una nación, ¿no? Dentro de un territorio pues que es mucho más grande y del que se nos había pues silenciado y casi que exterminado también. Entonces es una lucha larga, y en los 80 pues viene el pueblo Misak con toda esta fuerza de recuperar la memoria para recuperarlo todo. Empieza también por la tierra, que es recuperar la tierra de los hacendatarios, y
y eso también implica más adelante pues recuperar nuestro atuendo también, porque ya se había olvidado gran parte de los tejidos, se había olvidado, la lengua se estaba perdiendo, entonces pues el pueblo Mixtec entra en ese compromiso de recuperar todas sus tradiciones y recuperar la tierra para poder tener un lugar donde sembrarla. Así que mis tías llegan muy pequeñas, creo que entre los 10 años más o menos, otra vez al resguardo, el núcleo que está en el clima frío, y reaprenden todo esto. Vuelven a conocer el territorio, hacen parte de ese proceso y bueno, el proceso las acoge tanto pues que empiezan a caminar con los taitas, a reconocer los límites de nuestro territorio, de nuestro resguardo de Guambía, aprenden a hablar, aprenden a tejer. Entonces hoy en día, por ejemplo, pues en mi familia creo que pues yo admiro mucho los procesos de mis tías porque son profesoras del resguardo, acompañan en los procesos de educación y hoy en día pues son procesos en los que se piensan cómo derrumbar ese sistema que llega con la colonia, ¿no? De aprendizaje y de borrar también nuestras formas de aprender y de ver el mundo. Entonces pues es un proceso que me parece muy importante por parte de ellas. Pero bueno, entonces creo que con el tiempo también se ve mucho que vuelven y decaen o pierden fuerza de estos procesos. Y en algún momento, digamos que internamente en la familia, pues mis abuelos, a pesar de estar dentro del territorio, de estar compartiendo y viviendo todo nuevamente, pues llegamos nosotras las nietas y volvemos a repetir ese círculo vicioso, ¿no? De enseñarnos español, de inculcarnos también de que era mejor estudiar en una escuela occidental para que no nos quedáramos dentro del territorio. Y creo que ahí empiezan a influir otras cosas también, y es el tema de lo femenino también, ¿no? De lo que implica ser una mujer indígena dentro de estos territorios. Entonces, por parte de mi abuela siempre hubo una influencia fuerte porque yo saliera, por ejemplo, porque sentía que el hecho de que yo me quedara dentro de la comunidad, eso implicaba doblegación, silencio, resistir el dolor, sí, mantener siempre como el silencio, sí, mantenernos siempre agachadas frente al machismo, que es bastante fuerte dentro del territorio. Entonces, yo crezco con esa idea de debo salir, no me puedo quedar aquí. Y llego a la adolescencia y pues me vuelvo mucho más rebelde y pues me convierto en una muchachita que no le gusta tejer, que no le gusta cocinar, que no le gusta estar en la huerta, ¿sí? Pero entonces, claro, como que esa idea confusa de salir y no estar, pues como que me lleva a no querer tampoco esos oficios y a no comprenderlos tampoco, porque la idea central de eso está en que yo debo aprender otras cosas para que me vaya mejor, pero también por otro lado se me exigía o se me regañaba porque como no tenía esos conocimientos, pues tampoco tenía un futuro dentro de la comunidad. Entonces como que esas dos cosas siempre cohabitaron dentro de mí, o sea, estar dentro del territorio, pertenecer a él o no, o también se me señalaba de esta cosa de es que usted parece una mujer mestiza, usted no parece una mujer Mixtec, usted parece más de allá, usted quiere estar allá, parece que sí, parece que usted sí es mestiza. Entonces como que los señalamientos siempre estuvieron desde muy chiquita, desde que tengo memoria, como diciéndome es que usted no carga todo lo que debería tener una mujer Mixtec. Entonces como que claro, yo salgo de mi casa, llego a la universidad, entro a estudiar artes y pues ahí empieza como esa inquietud, como así, realmente me tengo que sembrar en ese lado de Occidente, pero cuando llego allá pues recibo ese golpe duro de que realmente no pertenezco a este lugar, aquí no está mi raíz, toda mi raíz y mi familia se encuentra en otro lugar, pero en ese lugar donde intentaba también como echar raíces, pues también se veía como contrariado por todo esto del capitalismo, porque debíamos salir, debíamos superarnos económicamente, superarnos de manera, pues en cuestión como de la educación también. Entonces, el trabajo pues que yo empiezo a hacer es reconocer un poco ese proceso, reconocer de dónde vienen como estos pensamientos como de alejamiento, porque cuando llego a la universidad pienso que tal vez no voy a regresar al territorio, pienso más bien que es un momento en el que por fin voy a estar lejos de estas exigencias culturales, de estas
de esta idea de ser una buena mujer indígena para la comunidad. Así que uno de los primeros performances, bueno, voy a empezar un poquito al revés, que es como la imagen como de los chumbes. Y pues digamos que el primer acercamiento que yo hago para esto, para contar ese desacuerdo con mi cultura de que yo no quiero cargar ese peso cultural, porque en la experiencia de mis tías, de mi madre, pues todas mujeres, habían padecido como este silencio, ¿no? de guardar silencio siempre ante la compañía masculina, ante sus esposos, sus compañeros de vida. Entonces yo decía, pues bueno, yo no quiero hacer parte de eso. Siento que hay ciertas exigencias culturales que yo no comprendo, que siento que no debería estar ahí. Así que la primera forma que yo encuentro para relatar ese desacuerdo, ese conflicto que habita como en mi cuerpo, es despojarme un poco de todos estos códigos que cargamos nosotros, ¿no? De toda nuestra simbología que está en nuestro vestuario. Entonces siento esa necesidad de colocarlos a un lado y solamente tomar uno de los elementos o un elemento simbólico, ¿no? Para relatar esto. Y ahí recordaba mucho pues cómo mi abuela me enseñaba a mí también a chumbar a mis primas que estaban pequeñitas, que estaban naciendo, y las teníamos que chumbar en esta cinta de colores, que es una cinta pues que casi que se da en toda Latinoamérica, en muchas comunidades indígenas tienen este mismo tejido que sirve como una forma de modificación del cuerpo o de corrección, ¿sí? Para que ellos crezcan derechos, para que crezcan firmes, se los envuelve de los hombros hasta los pies. Pero en este caso, pues yo decido chumbarme a los 23 años más o menos que tengo en ese momento, y me chumbo desde la cabeza hasta los pies, sintiendo pues que culturalmente hay algo que no deja como que mi pensamiento se aclare, que no haya una visión clara de lo que concretamente significa pertenecer a un territorio, una comunidad indígena, y el hecho de no poder moverme, ¿no? Porque no era que yo desde chiquita decidiera no acogerme a todos estos elementos culturales, sino que es el contexto pues, que ha influido de una manera tan fuerte y agresiva en nosotros, que interrumpe ese proceso de apropiación y de arraigarnos a este territorio. Entonces me envuelvo con este chumbe. El chumbe realmente no es muy largo, el chumbe mide 1 metro, más o menos 1,5 metros, por lo que tuve que decirle a mis tías, a mi madre, que me prestaran sus chumbes y amarrarlos unos a otros para poder conseguir un rollo bastante grande. Y el chumbe pues para nosotros es un elemento que habla de nuestro origen, de nuestro mito de origen, pues que es en las lagunas, y que recoge, pues el chumbe recoge los colores del arco iris, todos sus colores, y pues tiene unos símbolos que hablan de la raíz, ¿no? De ese ombligo que está sembrado en su casa, que está sembrado al lado del fogón o en el patio de la casa, y que eso es lo que nos permite no irnos tan lejos, que si vamos a salir, pues vamos a regresar en algún momento. Entonces, era esa discusión mía, como de salir y de estar en desacuerdo con ciertas exigencias, pero también era una forma de reafirmarme también como una mujer indígena, porque me había dado cuenta que no pertenecía a ese otro lado, donde no había nacido, donde sentía que el espacio era más frío y sí, como que no es tan fácil reconocerse en estos escenarios. Entonces, la acción es esto, se vuelve una forma de ritual, y es una de las formas en que yo he tratado como de desarrollar de ahí en adelante todos los performances, y es que se vuelve un gesto de ritual de limpieza. Entonces, por lo menos tomo como referente ahí a los médicos tradicionales que nos enseñan desde muy pequeños a hacer el acto de limpieza, cuando hay un mal sueño, cuando vamos a ir a un lugar sagrado, cuando hay una energía negativa, pues siempre se hace un gesto, ¿no? Y va acompañado por la cantidad de veces que es 4. El 4 es nuestro número cosmogónico, el 4 se va a repetir siempre. Entonces la acción pues se repite exactamente 4 veces, donde yo me envuelvo, espero como a esa corrección de una manera como muy utópica, esperando que este cuerpo adulto se corrija o que sus ideas, su pensamiento vuelvan a ser como ese ideal de esa mujer indígena que ya no fui realmente. Entonces sucede 4 veces y esa es como la acción, ¿no? Como que la que ustedes ven ahí en medio es ese momento en el que
espero a que eso suceda, pero realmente no va a suceder, ¿no? Como que ya hay una experiencia recogida, hay una historia pues diferente por contar y una historia pues que se está construyendo apenas y que hace parte también de la comunidad, que somos como ese resultado de todo lo que sucede en nuestra historia. Y bueno, pues digamos que en un inicio esto empieza siendo una cosa muy de escarbar en mi sentir, de escarbar en mi pensamiento, de escarbar en esas preguntas que no estaban muy claras, para llegar luego como al trabajo colectivo. Entonces ya más adelante podemos ver que, por ejemplo, en este trabajo pues fue bastante importante para mí, porque venía pensando en cómo acercarme al tejido. Pues les decía que siempre he sido como una persona señalada de que era muy perezosa, y realmente era así. No me gustaba mucho el tema del trabajo juicioso y delicado de los hilos y cómo colocarlos. Entonces mi pregunta era cómo regresar a esto sin tener que yo llegar y encerrarme en mi casa una semana entera aprendiendo una técnica, que creo que para mí no tiene sentido cómo hacer eso. La manera en que yo lo encuentro es conversar con mi abuela. Yo le hago como unos dibujos de un tejido, y pues entendiendo que nuestro vestuario pues tiene ciertos códigos, cierta información, pues en nuestras faldas, en nuestros anacos, cada línea que nosotras cargamos es diferente. Cada línea cuenta como nuestro árbol genealógico, la familia que pertenecemos. Todos los colores son diferentes, dependiendo de la intensidad de cada color. Así que hice una recopilación de esas listas. Entonces las listas que están en la parte superior son las listas de las mujeres, y las listas que están en la parte inferior, pues que son más gruesas, las llevan los hombres en sus ruanas, y pues también recoge su mismo árbol genealógico. De modo que cuando una pareja se une, estos combinan sus colores. Uno va a la lista del hombre va arriba, la lista de la mujer va abajo. Entonces se combina siempre en el vestido. Entonces me pareció que era una parte importante como de contar un poco cómo se distribuye, bueno, quiénes habitamos en este territorio indígena, ¿no? En nuestro territorio, en nuestro resguardo de Guambía. Y se vuelve como un mapa etnográfico de algún modo, ¿cierto? Para poder contar quiénes somos, quiénes habitamos ahí a través de esta recopilación de colores. Como que el momento de la elaboración, lo que implica recorrer el territorio, y recorrer el territorio de una manera consciente y acompañada de una persona que le interesaba mucho dejar un legado, dejar un sentir que ella ya había entendido desde muy pequeña. Pues en este caso es mi abuela, pues la que se preocupa por heredarme algo. Ella ya había renunciado anteriormente a darme más consejos, porque pues yo era muy rebelde y estaba en plena adolescencia, entonces yo no escuchaba. Entonces ella me dijo un día como: yo ya no le voy a tejer los anacos, yo ya no le voy a hacer nada, porque ni su mamá ni usted me escucha, entonces yo dejo esa tarea y ustedes verán cómo se defienden de ahí para adelante. Entonces regresar a mi casa y regresar a conversar con ella, pues, y que me acompañara en cada paso de ese tejido, fue muy importante, porque pude comprender que el atuendo, yo lo venía entendiendo como un peso en el que cuando me casara o cuando consiguiera un marido, cuando tuviera mi vida familiar, iba a ser un proceso muy doloroso, un proceso en el que iba a sufrir muchísimo por el hecho de ser mujer y no tener todos esos conocimientos. Y para mí representaba eso, como la doblegación, de agacharme, de la sumisión, y yo no lo quería cargar por esa misma razón. O sea, yo no sentía un aprecio real por él, lo llevaba así, pero me incomodaba mucho. Pero con este proceso de entender lo que pasaba en el territorio y ver que en esas líneas, en esos colores, pues hay una intención que viene de tantos siglos atrás, de una mujer de muchos siglos atrás, con una intención de que se conserve, de que se mantenga en la cultura, y que gracias a mi abuela, y que nos lo ha querido transferir, pues es que existen estos colores y existe esa idea de comunidad, esa idea de congregación. Entonces, este tejido lo pensamos las dos, organizamos el telar, miramos los hilos, pero delegamos tareas. Le delegamos a alguien que hilara la lana. Ella también estaba muy mayor, entonces por su artritis pues como que no podía desarrollar la tarea.
Y yo pues no había aprendido a hilar en ese momento. Entonces con ella caminamos buscando a una mujer que supiera hilar, que nos hiciera esa tarea, luego llevar esa lana hilada a una tejedora para que desarrollara ya el tejido como tal, y pues mi abuela fue la que estuvo ahí como explicándole a ella cómo debía colocarse eso en el telar, cómo debían ir los hilos. Y una de las recomendaciones importantes pues, que ella le hace a la tejedora es que nuestra línea, la azul que está arriba, sea la línea que encabece este tejido, que es justamente la línea que tengo yo acá, que es como azul con blanco. Entonces esa es como la línea que nos representa a nosotros como la familia Aranda, que también es un apellido pues bastante español, pero es la que ha ido quedando ahí, como en ese sincretismo, ¿no?, cultural que hay. Y desde ese momento pues empiezo a tener como una sensibilidad diferente frente a lo que es nuestro atuendo, lo que implica cargarlo, lo que implica esa elaboración, y entonces puedo empezar a ver el tejido de otra forma, y puedo entender también que el tejido tiene mucho más fuerza si lo hacemos de manera comunitaria, ¿cierto? Creo que si yo lo hiciera sola en la casa funciona, pero para mí tiene mucha más fuerza tener esa posibilidad de ir hasta donde están las otras mujeres y desarrollar esa tarea en conjunto, en comunidad. Así que bueno, el título que lleva este tejido es Namuy Pirewan Hueterranrap Sheteba, que traduciéndolo pues es nuestra consigna indígena de 1980, que ha sido tan importante para toda la comunidad y que para mí también como de manera individual ha sido importante, que ha sido recuperarme a mí misma dentro del territorio indígena. Este ha sido como uno de los grandes pasos, y ya de los últimos procesos en los que he estado ha sido la experimentación desde el video. El video ha sido otra herramienta que me ha gustado mucho. Nunca como que he experimentado esta cosa que se espera. Recuerdo mucho en la universidad cuando me preguntaban que yo por qué no pintaba con achote o como con tierra, sí, pues si era una mujer indígena, por qué no tejía, por qué no encontraba pues el oficio tradicional o lo traía nuevamente a este contexto. Pero pues mis intereses siempre estuvieron como en el audiovisual también, ¿no?, como en esa oposición también a esta gente que siempre llegó, nos registró en un documental donde se metían en nuestra cotidianidad para mostrar cómo vivíamos, cómo comíamos, cómo nos sentábamos, cómo nos desenvolvíamos en la vida cotidiana, como, no sé, como un objeto de estudio, ¿cierto? Entonces creo que estos medios, tomarlos y apropiarse de estos medios, pues me permite a mí cerrar un poco otra vez esa mirada, ¿no?, de decir, no me interesa mostrar nuestra cotidianidad, no me interesa mostrar los rituales, cómo los hacemos, no me interesa contarles cómo vivimos nosotros, me interesa contarles las críticas o mi posición frente a ciertos procesos sociales y políticos que están alrededor de nuestra comunidad y dentro de ella, y lo hago a través de la reinterpretación de los rituales. No es una cosa fiel que yo me ponga ahí a grabar tal cual sucede, sino una reinterpretación de ellos. Entonces creo que la fotografía, el video me ha permitido tener esa posición ahí como frente a eso, no poder cambiarla, apropiarnos de esta herramienta. Así como la serigrafía también, que creo que es otra herramienta también pues de reproducción, pero que yo también trato de que no sea una reproducción ilimitada, sino que siempre son series muy cortas en los que hablo de ciertos números. Entonces los videos también van acompañados de series de cuatro videos, o sí, como que siempre trato de trabajar alrededor de este número cosmogónico también, como que no me desligo de esa forma de ritual. Los videos pues entonces son trabajos en los que yo, por ejemplo, en el momento del hilar, cuando la mujer está preparando el hilo, lo está organizando, es una tarea que la mujer hace constantemente en su casa, en el hogar, en la conversación, en la cocina, en cualquier lugar, y que casualmente yo en una reunión del Cabildo pues escuchaba esta conversación sí, del Cabildo, hablando un poco de los problemas económicos, de los problemas políticos, y esta situación del micrófono, ¿cierto?, como que se transfiere de un hombre a otro y cada uno pues discutiendo sobre estos temas culturales y sociales. Bueno,
pero justo en ese momento en el que se le cedía el micrófono a esa otra persona, pues como que hubo un lapso de silencio en el que se sintió la presencia de las mujeres, porque estas mujeres estaban escuchando, no había como esa participación de la voz, pero ellas estaban ahí y se evidenció notablemente porque este traqueo del hilo, cuando se está entorchando, pues toma mucha fuerza en conjunto. Entonces sentí que esa era como la forma en que nosotros hacemos presencia y resistencia en el pueblo. De esa manera es que tomamos participación, porque estamos desde el hacer, desde la práctica, no tanto desde el hablar. Estamos ahí construyendo un hilo para un vestido, estamos planeando, y estamos planeando no, una tarea no solamente como del que hay que ir a cosechar el día de mañana la papa, sino que también creo que es una invitación para que ya las mujeres, si estamos en conjunto, pensemos cómo va a ser nuestra participación social y política y cultural. Y la pregunta pues que yo siempre con la que acompaño estas obras, o lo que me mueve a mí a hacerlas, es pensar como qué tipo de mujeres indígenas debemos ser en este contexto, en nuestro presente. Este performance pues se llama CUP, que es hilar, y pues hago la acción en la cocina de mis vecinas, las convoco ellas a través de la minga, todo funciona pues en base a eso, porque pues es muy fácil acudir bajo esta idea de colaboración. Cuando hay alguien que lo necesita, pues la vecina acude, el vecino acude, llegan a la casa a preguntar qué necesita. Casi que es muy raro ir a la casa del otro a decirle es que necesito su ayuda. Entonces, pues la colaboración es algo fundamental en la cotidianidad MISAC, y pues los trabajos parten de ahí. Entonces las mujeres acuden, yo hago una comida con mi mamá, hacemos pues la comida tradicional, que es el sango, una sopa de maíz, papa amarilla, habas, todo esto, carne ahumada. Cocinamos y las invito a esta acción, ¿no? Pues que ellas también se preguntan mucho como, pero ¿qué sentido tiene que estemos todas juntas haciendo algo que hacemos solas en nuestras casas? Entonces, casi que no hay una planeación o una, ¿cómo se dice?, como una prueba antes del performance, es algo más bien como improvisado. Es llegar y pues hacerlas que se sienten y conversen, y como que el gesto se vaya dando libremente. O sea, no hay un guión de decir vamos a hilar 30 minutos y ahí vamos a cortar y vamos a cambiar de cámara, no, sino que simplemente ellas se sientan y yo espero que eso vaya fluyendo, y pues el registro que queda es el que hay. No hay otro intento, no hay otra, sí, como que no hay una cosa demasiado pulcra en eso, en cuestión de ese orden, sí, como de que sea rígido en la cuestión de la acción. Y pues de esa acción lo que yo extraigo es esos momentos del hilar, donde están todas ellas concentradas en su oficio, y traigo los vestigios a estos escenarios, que es ahí también donde se me complica un poco eso, ¿no? Cómo traer eso que nos sucedió en ese escenario que es nuestra casa, nuestra cocina, y cómo traerlo a este otro lugar que no tiene el fuego, que no tiene la cocina, que no existe ese entendimiento como cercano, ¿no? Y bueno, pues ha sido como una de las cosas que me preocupa, pero por otro lado creo que el trabajo o mis inquietudes empezaron siendo un autorreconocimiento frente a mi comunidad, una forma en que se me reconociera como parte del territorio a pesar de tener una experiencia diferente, a pesar de ser una mujer que estudió en la universidad y estuvo alejada por un tiempo de su hogar. Y esa es la lucha pues que yo hago, ¿no? Y como de reconocerme y de que me reconozca mi comunidad como parte de ella, no tanto como que los códigos se dirigen hacia afuera. Todos los trabajos han sido pensados desde muy adentro, desde mi familia, de mí para mi familia, de mí para ese contexto, para ese territorio. Entonces, sí, los códigos son muy específicos y se entienden que el público que para mí es importante es mi comunidad, y que son ellos los que sabrán leer cada elemento que se coloca en el escenario. Sí, creo que es como, en resumen eso. Uno de los videos que estaba por ahí rondando pues es como de las últimas producciones que se ha hecho. Ya trabajo pues de manera con un grupo más grande, como estamos en la comunidad, pues yo trato de organizarme previamente para esto, sí, y
para que el grupo pues, de producción me acompañe cierto día, ¿no? El video es en vertical realmente, ¿cierto? Aquí tenemos como nuestro primer inconveniente. Bueno, este proyecto se llama Cruceros. Proyecto, para contarlo así de manera muy cortica, pues hay una insistencia mía también por evidenciar ese encuentro violento pues, que existe entre lo colonial y las comunidades indígenas. Y en este caso pues es esta mujer, es una mamá mayor que lleva en su pecho unos collares que están hechos en plata y que tienen la simbología de la cruz. Estos collares pues es el intercambio como no equitativo de la iglesia con la comunidad. Entonces intercambian estos collares que son que tienen representaciones como de los animales y como de la naturaleza y se intercambian por el símbolo de la cruz. Entonces la mujer logra como apropiarse de esos collares y los utiliza específicamente para el día del matrimonio. Entonces antiguamente estas mujeres bajaban desde las montañas, desde sus casas, cargada de collares, cargaban alrededor de 4 o 5 kilos de collares en plata. Cada collar viene doble, o sea que vienen de 2 collarcitos. Y eso era un montón de collar aquí, en el pecho. De modo que pues, cuando bajaban caminando a 2 curvas de la carretera ya se sabía que venían ellas, porque esto rechina en el pecho, empieza a golpear el pecho y a sonar muchísimo. Entonces, pues yo veía que a algunas mujeres todavía los conservaban. Los collares se han ido perdiendo con el tiempo, pues porque ha llegado mucho antropólogo, mucho turista que ha dicho, bueno, pues yo los compro, yo les doy dinero y ustedes me dan, pues el collar creo que sigue siendo como la misma dinámica, ¿no? Desde la colonia hasta estos tiempos, de cambiar estos elementos simbólicos que dan cuenta de nuestra historia y que pues que bueno, que gracias como a ciertas mujeres todavía se conservan y la dinámica importante que ellas tienen en relación a estos collares es heredarlos. Entonces cada vez que sus hijas se van casando, ellas separan un grupo de collares para dárselos a sus hijas. Entonces es una transferencia como de mujer a mujer. Se les hereda para que ellas también hagan este mismo gesto. Entonces hoy en día podemos ver que las mujeres pueden tener 4 pares de collar, 5 pares, es muy poquito a diferencia pues de hace muchos años y creo que es una forma de también, pues a pesar de que es un símbolo pues, que habla de lo católico, de lo español, pues también cuenta como gracias a estas mujeres y la lucha, a la resistencia, estas mujeres nos han legado algo, no específicamente estos collares, sino que nos han legado un territorio. Entonces, a pesar de que se comunica a través de ese collar, creo que el legado importante ahí ha sido el territorio en el que nosotras habitamos y que el collar es la evidencia de ese encuentro violento y sangriento pues, que hubo en la llegada de los españoles. Entonces, esa caminata constante como de la mamá hacia el espectador me parece eso, como una posibilidad de que ella nos va a entregar ese legado, que nos trae esa historia y que se preocupa por que no se olvide. Entonces, yo creo que con esto ya les puedo ceder la palabra a ustedes, compañeros. Me perdonarán si me extendo. Gracias, Juliet. Gracias. Yo solo te voy a preguntar si querías decir algo de las serigrafías, que es algo en vivo que podemos ver todos.
Cierto, bueno, las serigrafías es un complemento de otra obra que está ahorita en el Banco de la República, que se llama La Señorita. Eso es un baile pues del que yo me apropio, es un baile pues que la comunidad Misak hace, pero solamente lo hacen los hombres. No se permite la participación de la mujer, así que pues se disfrazan ellos de mujeres para poder bailar entre ellos. Se necesitan una mujer para bailar, entonces entre ellos pues como que se organizan y la mitad de los hombres se visten de mujeres, la mitad de hombres van vestidos de hombres, pero es como con algo que cubre su rostro. Viendo eso y viendo como los monólogos que se hacen en ese baile, pues porque son muy críticos en cuanto a la colonia, porque se vuelve una burla a todos estos personajes que ejercen poder sobre los pueblos, como por ejemplo aparecía por ahí la máscara de Pastrana, ¿sí? Como el presidente, aparecía incluso Fidel Castro allá pues con un pantalón de camuflado en botas y su máscara. Y otros personajes, entonces entre ellos pues aparece la señorita, y la señorita pues es un personaje, una máscara que llega al pueblo Misak. No es muy claro cómo de dónde llega, si es como que si la traen de acá desde Bogotá o de otro pueblo, y se apropian de ella para que la máscara represente la idea de lo mestizo. Entonces la máscara es la máscara de una mujer que es muy blanca, muy pálida, que es muy maquillada, y estos hombres la utilizan para señalar ese mestizaje, ¿no? Como que es el ejemplo de mujer que no se quiere dentro del territorio, porque se dice pues que lo mestizo representa eso que no tiene claro, de que no tiene raíz, que no tiene cultura, que no tiene conocimiento de todas esas labores con la tierra, con la naturaleza, que no tiene ninguna conexión con ella. Entonces se ve el lado mestizo como eso negativo, que se rechaza, que no se quiere dentro del territorio. Entonces en medio de ese baile pues ellas están bailando, ellos bailan, se ríen, hacen monólogos de burla hacia esta mujer mestiza, y pues me doy cuenta que ciertas líneas que decían ellos eran como, estas ya las he escuchado en mi casa y me las han dicho a mí. Entonces siento que el primer acercamiento de la serigrafía de esta mujer que baila sobre la tela pues es confrontar eso también, como yo puedo mostrar mi cuerpo de una mujer con una máscara de otra mujer que dicen ser mestiza, pero que realmente pues es una mujer que tiene raíces en todo lado. Y la máscara pues viene siendo una aclaración de esa máscara, ¿no? Como que quería que fuera un poco más evidente los colores, la forma, las cosas que ella carga, y pues por eso también se titula La fiesta de las mojigangas, porque es como una fiesta de mestizos, de mujeres mestizas. Y ahí abro como la incógnita, ¿no? Como qué es el mestizaje para nosotros y qué es una mujer mestiza y cuándo se es una buena mujer indígena en ese caso. Entonces pues es una burla que nace casi que desde la colonia también, creo yo. Entonces pues creo que todo atraviesa como esta idea. Gracias, Juliet. Pablo, la palabra es tuya. Hola, se escucha bien, ¿no? Sí. Okay. Muchas gracias, Juliet. Fue súper bonito, rico escucharte, y aprendí mucho también. Me habla mucho la idea de ir y volver, ¿no? Como un poco esta especie de casi que eterno retorno a la comunidad, ¿no? Que creo que es algo que se articula de una manera muy específica en artistas contemporáneos indígenas, varios con los que he trabajado, que hay una cuestión como de estudiar, estar en contacto con otros espacios, pero después volver a la comunidad, y esas tensiones generan algo, creo yo, que es como muy potente. Así que muchas gracias. Voy a soltar algunas. Hay muchas cosas que mencionó Juliet que creo que es más bien importante hablarlas juntos, de manera colectiva, entonces que yo voy a tratar tal vez de no repetir. Y bueno, le llamé esta como muy breve introducción a indigeneidad y la paradoja del arte contemporáneo, porque parte del trabajo que yo he estado haciendo dentro y fuera de la institución tiene que ver con pensar la posibilidad de un arte indígena contemporáneo que
si bien se articula desde la institución museística, colecciones, galerías, ferias como esta, también representa como un problema, una especie de enunciación que resulta a veces muy incómoda para los curadores, para la forma en la que escribimos sobre arte y para el canon de la historia del arte. Entonces hay algo que sucede con artistas contemporáneos indígenas que creo yo tiene el potencial de transformar de alguna manera a la institución y al sistema del arte, ¿no? Y parte de eso es, por ejemplo, el trabajo que hago en Tate, pero no solo en el museo, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo en bienales y en la estructura del sistema del arte contemporáneo con curadores de arte indígena, curadores que se vinculan con prácticas no occidentales, en museos grandes, pero también en procesos más comunitarios y tal, ¿no? Entonces es algo que está sucediendo en muchos lugares. Entonces, la siguiente, por favor. Solo voy a tratar de dar un par de ejemplos que no tienen que ver con arte, pero para ilustrar, para mí algo fundamental cuando pensamos en arte indígena es pensar la relación de lo ancestral y lo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo es que lo ancestral se manifiesta en el arte contemporáneo y de qué estamos hablando cuando decimos ancestralidad, ¿no? Hay como muchísima tela que cortar ahí, pero algo que quisiera decir, tal vez de manera muy concreta, es que lo ancestral es, o se podría pensar como el tiempo antes de la historia, ¿no? Y cuando digo el tiempo antes de la historia es la construcción de un tiempo indígena que no responde a la teleología o a la historia occidental, ¿no? Entonces el existir de ese tiempo antes de la historia es el tiempo indígena, antes de la invasión y el despojo colonial, ¿no? Entonces el tema con lo ancestral es que no tiene articulación en un lenguaje contemporáneo. Es imposible enunciar lo ancestral desde una exposición, desde la escritura de un curador o de un museo. Lo ancestral, desde mi perspectiva, se enuncia desde la práctica artística en este caso, ¿verdad? Entonces los artistas indígenas funcionan como una especie de guardianes o de depositarios de cierto conocimiento que no puede ser traducido, ¿no? Y esa imposibilidad de traducción es donde descansa el poder del arte indígena. Y escuchando lo que comentabas y viendo tu obra, hay algo ahí. Hablabas también en algún momento del silencio, ¿no? Y cómo es que el silencio de las mujeres, aunque no era discurso, no era palabra, no era voz, tenía mucho significado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el silencio no es la ausencia de significado, ¿no? Y entonces, pensar lo ancestral para mí tiene que ver con este caso. Como uno de tantos ejemplos, estos son los huesos del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Y bueno, para quienes no conocen la historia, esto es en Ixcatoapan, en México, en el siglo XX. Un líder comunitario, don Salvador, se acercó al sacerdote local y le dijo que él sabía dónde estaban enterrados los huesos de Cuauhtémoc, ¿no? Y Cuauhtémoc fue el último tlatoani. El tlatoani sería algo así como el soberano, ¿no? Que representa el poder político y espiritual, pues en este caso dentro de una tradición particular, ¿no? Mexica. Pues los españoles asesinaron a Cuauhtémoc y desaparecieron los restos y de acuerdo con don Salvador, la familia y la comunidad había resguardado los restos por 4 siglos, ¿no? Y estaban pues debajo de la iglesia del pueblo en Ixcatoapan. Entonces la siguiente, por favor. Entonces la antropóloga Elena Guzmán, que es la que está aquí al centro, viaja a Ixcahuatepan, estudia los huesos, pues pruebas de carbono, estudios arquitectónicos de la iglesia, una cuestión ahí como casi que antropológica, hablar con la comunidad para ver si en efecto esos eran los huesos de Cuauhtémoc, ¿no? Después de todo este estudio, el veredicto de la comisión fue que lo más seguro era que fueran los huesos de Cuauhtémoc. Esto era siglo XX, inicios del siglo XX, ¿no? Entonces es cuando en México se está intentando articular un Estado-nación indigenista, ¿no? Entonces esto lo menciono porque Latinoamérica sí que tiene una tradición de articulación de un indigenismo que ha históricamente respondido a la necesidad de legitimar el Estado-nación, ¿no?
moderno. Entonces todo lo que vemos, por ejemplo, en Colombia, en Guatemala, en México, a nivel del Estado, son políticas, las llamadas políticas multiculturales, que lo que han hecho ha sido un poco como apropiarse de diferentes significados del mundo, de los mundos indígenas, y a partir de esto legitimar un discurso, ¿no? Y el arte moderno también tiene que ver con esto. El arte moderno está obsesionado con las culturas no occidentales, ¿no? Y por ahí toda la tradición en la historia del arte del indigenismo en Latinoamérica tenía que ver con esto, ¿no? Con artistas que no necesariamente pertenecían a contextos indígenas, que se apropiaban de iconografías, de conocimiento, y a partir de eso pues desarrollan obra. Y por ahí está, qué sé yo, Carlos Mérida. O sea, hay íconos modernistas muy importantes que desarrollaron una carrera a partir de cierta apropiación visual, ¿verdad? Y de contenidos del mundo indígena, ¿no? La siguiente, por favor. No, la anterior, no. Lo que quería decir con esto, entonces, bueno, después el Estado mexicano manda una comisión oficial que determina que no, que esos no eran los huesos, ¿no? Y todo eso se puede leer en línea, el dictamen de la comisión y tal. Pero lo más interesante para mí no es pensar si son o no son los huesos de Cuauhtémoc. Lo más interesante es que es como la materialidad irrumpe en el presente, sin voz, sin discurso, y desestabiliza, ¿no?, la legitimidad del Estado-nación mexicano y su misma noción de lo que implica ser o no ser indígena, ¿no? Entonces, desde entonces, la primera imagen que vieron, bueno, hay gente que va, ¿cómo se llama? En peregrinación, cada año para visitar los huesos de Cuauhtémoc, ¿no? Hay una cuestión ahí de cómo la ancestralidad manifestada en los huesos irrumpe en el presente, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son imágenes que voy a mostrar muy rapidito. Esto es Claudio Mercado, que es un análisis, si les interesan estas imágenes, Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana en la sociología de la imagen, un libro fantástico, que de alguna manera como que funciona como un paralelismo de los estudios culturales europeos. Desarrolla como todo un estudio de imagen de cómo es que las sociedades coloniales fueron representadas, ¿no?, en Latinoamérica, y cómo esta representación de lo indígena tenía que ver con con la piel, ¿no?, con la pigmentocracia, y también con una estructura de clases, ¿no? Entonces, este trabajo de Mercado es icónico porque es una representación como muy fiel, en este caso de la sociedad boliviana, de la diferencia, por ejemplo, entre indígenas, cholos, criollos, etcétera. El tipo de zapatos que usan, las herramientas, quienes trabajan, la superposición, ¿no?, quienes están más adelante, quienes están atrás, ¿no? La siguiente, por favor. Esto también es Claudio Mercado. Y la siguiente. Y estas son las conocidísimas pinturas de castas, ¿no? Esto lo pongo porque hay una cuestión acá interesante que es, y Julieta hablaba de esto de una manera como muy, muy potente. En Latinoamérica lo mestizo es un lugar, desde mi perspectiva, que hay que pensar, o que hay que de alguna manera repensar a partir de una articulación que permita identificar lo mestizo también como indígena, ¿no? Porque en Guatemala, por ejemplo, y ayer platicábamos en la cena de esto, lo mestizo, se constituye como negación de lo indígena, pero tampoco sos ibérico si sos mestizo, ¿no? Entonces el mestizo, la tragedia del mestizo es que es colonizador y colonizado al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí hay algo, creo yo, que toca pensar en Latinoamérica. Y bueno, mestizaje brasileño, por ejemplo, y mestizaje mexicano, como estos niños representaban como esta especie de proyecto, ¿no?, republicano un poco, ¿no?, de esta emergencia del Estado-nación mestizo como tal, ¿no? Siguiente. Y luego dos cosas, todo esto es a manera de contexto, y luego voy a mostrar muy rapidito 3 obras de 3 artistas de diferentes generaciones. 2 momentos para mí marcan esto que entendemos ahora como arte contemporáneo indígena y que abren las puertas para que ahora podamos estar teniendo estas conversaciones, ¿no? Y es sobre todo que en los 80s se vive en Latinoamérica, por ejemplo, todo el camino de la construcción neoliberal, ¿no? Entonces, las políticas de ajuste estructural, reducción del Estado, represión sindical, etcétera, etcétera. La caída del muro de Berlín en el 89 marca para mí, para otros historiadores como Groys, un antes y un después en términos del arte contemporáneo, moderno contemporáneo, ¿no? Por varias razones, pero una de las fundamentales es que por primera vez, que esto es muy interesante, el arte contemporáneo el arte globalizado,
necesita enunciarse desde la multiplicidad y no desde la centralidad del occidental. Entonces ustedes ven que en los 90s hay un boom de prácticas de curadores independientes, de exhibiciones que observan a Europa, a Latinoamérica, al sureste asiático, y los museos empiezan por primera vez de manera más seria a repensar cómo descentralizar sus colecciones, entonces a adquirir obras de artistas que no son necesariamente artistas blancos, europeos o norteamericanos, que es lo que pasa con la mayor parte de colecciones, y sigue siendo así, ¿no? Entonces, este cambio, ¿verdad?, como de paradigma, es paradójico, porque el sistema del arte contemporáneo necesita enunciarse como múltiple, ¿no?, como descentralizado, como no europeo o no norteamericano, pero al mismo tiempo necesita legitimar su posición de autoridad, ¿no? Entonces el arte contemporáneo es eso, hacemos una bienal o hacemos una feria de arte, pero nosotros somos, entre comillas, los que tenemos entonces el poder de enunciar quién es qué y cómo se organiza todo esto, ¿no? Y tú decías algo en relación a eso también, Juliet, que hay una cuestión con la enunciación. ¿Quién enuncia y define lo indígena, ¿no? ¿Dónde se escribe, desde dónde se escribe la historia del arte indígena? Y eso es algo que tenemos que pensar para, pues, no sé si descentralizarse a la manera, pero hay algo que pensar en términos de cómo los curadores y los historiadores escribimos sobre arte contemporáneo indígena, ¿no? Cómo cuestionamos los mismos modelos etnográficos que han sido como la base de la antropología colonial, etcétera, etcétera. Y la siguiente, y el segundo momento es el levantamiento zapatista en el 94. ¿Por qué? Sobre todo porque el zapatismo plantea un proyecto indígena político que es transnacional y que de alguna manera es planetario, ¿no? Entonces es que no solo tiene que ver con la cultura, sino tiene que ver con la dimensión política de la cultura, ¿no? No tiene que ver solo con representaciones visuales o tradiciones, entre comillas, sino tiene que ver con asumir un proyecto político que cuestiona no solo el Estado-Nación mexicano, sino que también genera una especie de solidaridad internacional, ¿no? Bueno, en el 94, que es el primer manifiesto de la Selva Lacandona. Y siguiente, por favor. Voy a leer esto rapidito. Zizek no es mi pensador favorito, pero aquí sí le cachó, sí la hizo bien. Y él tiene una crítica interesante del multiculturalismo neoliberal, ¿no? El multiculturalismo, dice Zizek, es una forma inconfesada, invertida, autorreferencial de racismo. Un racismo que mantiene las distancias, entre comillas, respeta la identidad del otro, lo concibe como una comunidad auténtica y cerrada en sí misma, respecto de la cual el multiculturalista, mestizo, blanco, occidental, mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su posición universal, desde la cual puede apreciar o despreciar las otras culturas, ¿no? Entonces, y el arte contemporáneo, el sistema del arte contemporáneo es cómplice de este, ¿no? Cómo se enuncian y quién es el que tiene el poder de enunciar esas diferencias culturales. Siguiente. Y para cerrar la segunda parte, les voy a mostrar muy rápido este trabajo. Esto es Mary Soley, una artista dakota que tuvo una práctica de alguna manera relativamente desconocida. De hecho, llegué a ella por Jean, que me compartió el trabajo y resulta fascinante, sobre todo porque es una artista que cuestiona el canon del arte moderno desde una especie de posición como antiprimitivista, ¿no? Entonces, les voy a mostrar esta obra. Son 3 paneles, este y los siguientes 2. Son 3 paneles uno sobre otro. Acá hay como diferentes, pues obviamente diferentes formas de figuración, piernas con pantalones, como jeans, esta especie de figura como un poco más sintetizada, ¿no? Sí, sintetizada, de cuerpos, ¿no? Esta tercera de una especie como de reserva, ¿verdad? Y como de casi campo de concentración, y la última una representación idílica de una reserva indígena como precolonial, ¿no? La siguiente es una abstracción de del primer panel, ¿no? Entonces en esta abstracción hay de algún modo como una especie de juego modernista de abstracción que pues articula un lenguaje que se articuló en la primera, pero siguiendo un poco el canon moderno. Y la tercera es esto que se vincula con la estructura, con los patrones geométricos de la tradición dakota en textil, ¿no? Y algunos académicos, cuando piensan el trabajo de Soley, piensan este tercer panel como una especie de futuro indígena, pero es futuro indígena porque
no puede ser, no responde a los códigos, que es como funciona la abstracción, la tradición del Black Abstraction y tal, ¿no? Que son formas de codificación de mensajes. Entonces no solo es un trabajo formal, hay contenido codificado que puede ser solo articulado o leído por la comunidad, ¿no? Y eso es muy importante, y bueno, este es un trabajo como ya ahora pues más presente, pero que estuvo como un poquito ocluso, ¿no? Esto es Dale Harding, es una obra del 2017, se llama The Leap, y de nuevo estoy pensando un poco en cuáles son las estrategias que los artistas indígenas, él es un artista australiano, First Nations, cómo es que articulan un lenguaje que de alguna manera como que esconde, ¿no? Esconde contenido, entonces funciona como obra, pero también funciona como una especie de silencio, por decirlo de algún modo. Y esta obra es red ochre, ocre rojo marrón, que es extraído de una montaña en donde a finales del siglo XIX en Queensland, un grupo de la comunidad Wairee en el norte de Queensland tuvo que saltar en un barranco porque estaban siendo perseguidos por la policía republicana, ¿no? Entonces Dale toma este pigmento y después, utilizando la misma técnica de la comunidad, sopla el pigmento sobre el canvas, ¿no? Entonces esta especie de monocromo, ¿no? No se ve el detalle, pero es bastante más matizado en vida real. Y la siguiente, y para terminar, esto es Manuel Antonio Pichillá, es un artista guatemalteco que está trabajando con abstracción geométrica y la tradición del textil tzutujil maya, de una manera interesante por varias razones. Una es porque él, en la tradición tzutujil no es común que los hombres aprendan a tejer. Antonio aprendió, ¿no? Y luego, ella es la mamá de Antonio, doña Elena, y entonces hay una cuestión ahí como de trabajar con la familia y tal, pero también de articular una especie de abstracción relacionada con el textil tzutujil en la obra. Entonces, esta es una obra de gran formato, pero la siguiente es, y estas son más pequeñas, es una cuestión casi que de diálogo como con una tradición cinética, ¿no? Como en la obra de la izquierda. Estos son hilos, no sé si se ve bien el detalle, pero lo de arriba, estos como palitos, es la representación del textil tzutujil que usan los hombres, el pantalón. Y lo de esta como hilos atravesados de manera vertical también son hilos. Entonces tiene esta especie como de dimensión escultórica, al igual que esta, ¿no? Esta también es otra obra. Una cuestión ahí también como de trabajo con la idea del envoltorio sagrado, que en la tradición tzutujil hay varios envoltorios sagrados que son precoloniales y que son resguardados por las comunidades, ¿no? Bueno, y para terminar, quería compartir este poema de Humberto Acabal. Es un poeta quiché, maya quiché, que también para mí como que tensa un poquito la cuestión como de la lengua, de la traducción del idioma y de lo que implica vivir un poco entre mundos, ¿no? Se los leo rapidito. El canto viejo de la sangre. Yo no mamé la lengua castellana cuando llegué al mundo. Mi lengua nació entre árboles y tiene sabor de tierra. La lengua de mis abuelos es mi casa. Y si uso esta lengua que no es mía, lo hago como quien usa una llave nueva y abre otra puerta y entra a otro mundo, donde las palabras tienen otra voz y otro modo de sentir la tierra. Esta lengua es el recuerdo de un dolor y la hablo sin temor ni vergüenza porque fue comprada con la sangre de mis ancestros. En esta nueva lengua te muestro las flores de mi canto, te traigo el sabor de otras tristezas y el color de otras alegrías. Esta lengua es solo una llave más para cantar el canto viejo de mi sangre. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que podemos abrir al público, que hay mucha información y espero que muchas preguntas. Yo creo yo empiezo en lo que preguntas, Juan. Yo creo que una de las cosas que decías, Pablo, que me parece importante es que la institución moderna, contemporánea,
más que abrirse a pensar el mundo multisemántico, multitemporal, donde llega un límite es donde tiene que haber como una equidad ontológica, porque si no llegas a ese momento se va a desenvolver como una práctica extractivista al final, ¿no? O sea, puedes traer y decir que sí, que hay otras semánticas en el mundo, pero si las insertas a la institución como existe y no cambia la institución en ese proceso, al final no te vas a ir por la deriva hacia el extractivismo simbólico y cultural, que creo que eso es lo ancestral que decías tiene que ver con eso. Gracias, Pablo. Oye, cuando hablas del multiculturalismo, sabes que nuestra Constitución colombiana se enorgullece mucho de incluir ese término en la Constitución. Bueno, entonces, ¿tú crees que ahí estamos siendo, como casi siempre, un poco más de cinismo, o ahí de verdad estamos reconociendo que el multiculturalismo verdaderamente nos habita? Gracias, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el multiculturalismo, no conozco a fondo la estructura como política colombiana y la Constitución, pero sí que el multiculturalismo es un fenómeno que se articula internacionalmente en los 90s en varios estados latinoamericanos y asiáticos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Constitucionalmente, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, se reconocieron, tenemos 23 idiomas mayas, el español y un idioma afrodescendiente que es el garífuna, y se reconocieron como idiomas y no como lenguas en el 2002, ¿no? Entonces fue parte como esta transformación del Estado uninacional al Estado como plurinacional que le llaman, ¿no? Entonces la premisa del multiculturalismo es no solo que es un país culturalmente diverso, sino que esas culturas pueden tener formas de gobernabilidad y de autonomía, o sea, pueden ser naciones en sí mismas, ¿no? Mi experiencia en Latinoamérica es que en la mayor parte de casos ese proyecto ha fracasado, ¿no? Porque hay una tensión, pues obvio, con las políticas neoliberales de extractivismo, de invasión neocolonial, etcétera. Entonces, claro, son como dos caminos que parece que divergen, ¿no? Si observas, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos, hay una cuestión de estructura política distinta, ¿no? Los llamados First Nations, por ejemplo, tienen que ver también con esta misma transformación del Estado, pero hay una estructura legal que permite, por ejemplo, que los grupos First Nations tengan que tengan formas de gobernabilidad que son reconocidas por el Estado y que son propias, sistemas legales propios, etcétera. Pero ahí hay otro montón de tela que cortar, porque bueno, también hay muchísima marginación y pobreza, etcétera. Pero sí, no creo que sea algo, sí, me parece que es algo como mucho más que funciona como una especie de sistema de legitimización un poco del Estado, ¿no? De asumirte como multicultural o diverso, en tanto también generas un poco más de regulación y de control en la población, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos términos, conceptos que se van usando, ¿no? Y pues creo que solo puedo decir al respecto que siempre hay que tener cuidado con esos conceptos y así como van surgiendo y hay nuevas palabras para designarnos o ponernos en algún lugar, pues creo que el ejercicio que también estamos haciendo las comunidades indígenas es eso, como cuáles van a ser nuestros conceptos también, desde nuestro pensamiento, desde nuestra filosofía también, cuáles van a ser los conceptos, deben modificarse o no. Entonces creo que estamos en ese mismo ejercicio de contraponernos también a esas personas que se inventan estos nuevos conceptos para supuestamente como agregarnos o estar dentro de ese mismo espacio, ¿no? Pero que a veces sucede lo que está diciendo Pablo, que es todo lo contrario.
Muchas gracias, Pablo y Juliet, por sus presentaciones. Estaba pensando mucho, Juliet, mientras estabas presentando sobre la historia del colonialismo en todas las Américas, que ya lleva 500 años, alrededor de 500 años. Y hablaste en varios puntos durante tu discurso sobre la actualidad de tu comunidad. Entonces, referiste, perdón por mi español, referiste a tus tías que perdieron su idioma por ir a las escuelas que hiciste. Las escuelas ¿Mestizas? mestizas, Sí. muchas gracias. Y también referiste a tu apellido como Aranda, ¿cierto? Y eso viene de dos sistemas un poco como diferentes. Uno es como más actual, por decir, dentro del último siglo, y el otro viene más, el apellido viene más allá de la estancia. Entonces, quería saber más tu relación entre el trabajo que estás haciendo sobre la feminidad y la posición de la mujer ahora en la sociedad en relación con la historia del colonialismo dentro del país y dentro de tu comunidad. Bueno, el tema colonial, siento que, bueno, pues es una parte de nuestra historia muy importante pues para la comunidad, para las comunidades que fueron afectadas por este encuentro cultural. También pues como que de ahí tomo que se tergiversa mucho la idea del ser mujer dentro de las comunidades, ¿no? En muchas comunidades la mujer tiene como un lugar muy diferente y en las conversaciones que he tenido con los mayores, con los taitas mayores de la comunidad, es como, por ejemplo, me colocaba un ejemplo uno de los taitas cuando hablábamos del matrimonio, ¿no? Que bueno, hoy en día lo que se hace es que la familia va hasta la casa de la novia y la piden y pues sucede todo el ritual del matrimonio. Pero entonces él me decía que anteriormente, mucho antes, sus abuelos le contaban que era la mujer la que llegaba hasta la casa del novio y era ella la que se arrodillaba y se colocaba frente al hombre, ¿cierto? Para adquirir como ese compromiso. Entonces él decía, si lo vemos con los ojos de ahora, de una mirada postcolonial ahorita, con todo esto, pues obviamente se ve como esa doblegación de la mujer frente a lo que es lo masculino. Pero él decía, no, para nosotros la mujer tiene otra connotación ahí. La mujer, para nosotros verla de esa forma es como si ella se ofrece como una semilla de vida, como una semilla que necesita ser cuidada, protegida y alimentada también, y que el hecho de presentarse ahí es una forma de que la otra persona se ponga a la par de esa persona también, o sea, de ese cuidado y de ese caminar juntos, de ese cuidado que los dos van a tener para que florezca como la familia y florezca pues un conocimiento social. Entonces creo que de ahí recojo un poco eso, ¿no? Que siento que desde la colonia hay una mirada pues que se impregna lastimosamente dentro del pensamiento y en la forma en que nosotros mantenemos una relación de lo dual, ¿no? Del hombre y la mujer, y siempre se replica esa presión del hombre sobre la mujer, del poder sobre ella, cosas que se replican desde la colonia, ¿no? Del hacendatario sobre el esclavo y el esclavo sobre la mujer. Entonces siento que pues es algo muy difícil de arrancar de nuestras comunidades, pero se debe empezar ese proceso, ¿no? De reconocernos o recordar cuál es ese rol de la mujer dentro de las comunidades indígenas. Y es una cosa de constante revitalización, como les contaba, como en los 80, pues ya nos vemos en esa crisis de desaparición, de pérdida cultural y toda la comunidad se pone en pro de la recuperación, pues así también llega ese momento como embajada, que otra vez vuelve y todo lo externo nos aplaca y nos absorbe. Entonces las comunidades creo que pues debemos estar siempre ahí como renovando y revitalizando y recordando y rememorando para que, y pues
también como transformándonos un poco, ¿no? Porque no podemos también como volver a ciertas costumbres, ¿cierto? Todo eso va cambiando, pero con la intención de que no se pierda como la esencia cultural que nosotros tenemos. Y en mi caso, pues como dentro de mi trabajo ha sido eso, como rescatar un poco ese rol de la mujer dentro de la comunidad indígena, recuperar un poco su voz, pero no es esa voz que decíamos, pues esta voz que estoy utilizando justo en este momento, que es como raro también para mí, porque pues así mi trabajo es a través de la imagen y de la interacción con otras personas desde otro lenguaje, y hacerlo desde acá pues es extraño, diferente, pero pues he ido aprendiendo un poquito también. Pero el fuerte pues está eso, dentro de las imágenes y dentro de la acogida de otras personas del convocar, de trabajar en Minga. Entonces creo que me considero más en esa dinámica, en ese ejercicio de convocar a que recordemos cuál es nuestro rol en la comunidad indígena y dentro de este otro espacio, este otro territorio que es mucho más amplio, ¿no? Colombiano y latinoamericano. Gracias, Juliet. Una última pregunta. Hola, bueno, mi pregunta estaba más enfocada a lo que decían, que el artista era como un depositario de la ancestralidad y que los museos no podían traducir, no podían ser traducidos en los museos. Entonces la pregunta es cómo decolonizar los museos para que ese trabajo de los artistas indígenas sí se pueda mostrar de una forma decolonial. No sé. No sé, realmente no lo sé, pero creo que, bueno, una es que estoy convencido que el cambio no va a venir de la institución como tal, sino que va a venir de los artistas mismos, ¿no? Y de la capacidad que tengan los artistas de transformar y de empujar los límites un poco de cómo la institución opera, qué políticas son las que se articulan y tal, y de alguna manera ya está sucediendo, ¿verdad? Por darte un ejemplo, no sé, tal vez varios de ustedes conocen el trabajo de don Abel Rodríguez, ¿no? Y bueno, para quienes lo conocen saben que es un artista que viene de una tradición específica, que tiene una práctica particular, con una historia, ¿no? Que no está necesariamente ligada o no ha estado ligada a la educación formal, en arte, etc. Pero que en algún momento algo pasó con la obra y la práctica de don Abel, así como muchos otros artistas, ha generado conversaciones internas en los museos que antes no te hubieras imaginado tenerlas, ¿no? También pienso en Emily Cravering en Australia, que es esta artista que pintaba, no sé, tal vez han visto la obra, que son puntos, muchos puntos, y estos puntos tenían que ver como con representaciones de su territorio, ¿no? Y de nuevo, los museos y los curadores tenían que preguntarse, bueno, pero ¿esto es arte moderno, es contemporáneo? ¿Qué es, no? Y esa pregunta, por supuesto, es una pregunta que de alguna manera es vacía, pero que de alguna manera genera o que expande el canon de lo que entendemos como arte contemporáneo en este momento, ¿verdad? Y así hay un montón de ejemplos de artistas que producían durante todo el siglo XX, que nunca entraron a un museo, pero que ahora por primera vez están observando esas obras y se están como cuestionando un poco las políticas que se han utilizado para coleccionarlas, ¿no? Y luego una cosa es esa, la otra es que yo creo que el reto es no pensar necesariamente en términos cuando estás trabajando con arte de indígena, no indígena, ¿no? O sea, la dicotomía no ayuda cuando estás pensando desde la institución, porque hay como muchos matices y hay muchas tensiones que suceden ahí. Y a mí me preguntan, por ejemplo, bueno, y vos si sos curador de arte indígena y de primeras naciones, ¿cómo sabes cuando un artista es indígena? Yo no tengo por qué saberlo, tiene que ver con la práctica, ¿no? Y tiene que ver con el lugar desde el cual el artista se enuncia, ¿no? Entonces hay algo ahí que tiene que ver más como con indigenizar la institución
que con que una institución empiece de un día para otro a coleccionar arte indígena o a representar, porque eso no es tan difícil. O sea, haces una bienal y decís, bueno, a ver, tengo mi checklist acá de 150 artistas, voy a poner a 10 artistas que se identifiquen como indígenas. Ese no es el reto y no es el camino, creo yo. El camino es cómo preguntas relacionadas con que se articulan desde el mundo indígena pueden indigenizar una colección, ¿no? Cómo lo indígena puede presentar nuevas perspectivas para leer una colección en un museo. Eso creo que tiene un poder de transformación potente que todavía estamos empezando a explorar, ¿no? ¿Cómo ubica lo de Hakanamihoy? ¿Perdón? Hakanamihoy, ¿tú crees que ha abierto espacios o qué? O sea, alguien me mostró el trabajo, pero no me atrevo a opinar todavía, ¿eh? Tendría que conocer más. No. Después. Acto 2022. Bueno, yo quería hacer como pues un análisis. Me gusta mucho, digamos, estar aquí. Hace un año no estábamos ahí, sino que estábamos acá. Se hablaba de arte indígena, pero seguía sumiso, ¿no? Los expertos en arte indígena, hablando de indígenas, pero no había un indígena realmente al frente. Me gusta mucho que esté Juliet, que represente un espacio que es el departamento del Cauca. Cauca es un territorio que nunca ha tenido paz, siempre ha estado en la violencia, y muchas de las comunidades que viven ahí, que habitan, les ha tocado que manifestarse con el arte. ¿Sí? Esas prácticas ancestrales, como lo dices, pues son prácticas, digamos, de sanación territorial. Me encanta, digamos, nosotros llevamos una versión de 9 años, el primer Salón de Arte Indígena nació para nosotros, nadie le paró atención, y la pregunta que hace el compañero era porque el único artista indígena en Colombia era Carlos. El único artista indígena afro era una mujer. Y yo vengo de un territorio donde, de una universidad que es la Universidad del Cauca, tenemos una universidad indígena intercultural que es la Huaín Creek, que es el proceso de resistencia. Decía, eso no es verdad. El hecho de la distancia, digamos, centralista, rolocéntrico, medellincéntrico o calicéntrico, digamos, en este sentido tuvimos que militar este ejercicio de podernos unir y mirarnos nosotros mismos, que no reconocieran los otros, sino entre nosotros. Yo creo que ese camino está, digamos, ligado a este proyecto que tenemos, que es un proyecto de vida. Y bueno, ahora hay un reconocimiento como tal, porque nos abren de alguna manera algunas posibilidades de comunicar, de expresar nuestros sentimientos, emociones, sensaciones desde una práctica ancestral. Pues yo agradezco que estén ahí y no estar acá. Y eso es simplemente. Gracias. Gracias. Y bueno, gracias a todos. Y, Sí, una última observación. Muchas gracias por esta charla tan interesante y la obra de Julieta que nos encanta. Estamos aquí, yo, Marlene, de la Fundación Quitambo, con mi colega Catherine, la creamos para promover el arte contemporáneo de artistas viniendo de África o de la diáspora, pero también todos los artistas que se preocupan las temáticas de memoria y de la identidad. Pero un poco refiriendo a lo que usted dijo del arte contemporáneo indígena, nosotros también tenemos esta problemática de arte contemporáneo africano, y que siempre estamos en eso, cómo hay que nominarlo, cómo hay que decirlo, ¿no? Arte contemporáneo africano, indígena, pero que nos parece, pero me gustó mucho lo que usted dijo, que no es la cuestión de decir, hace falta tener tantos artistas indígenas, africanos, pero vamos a indigenizar un poco más la colección o africanizarlo un poco más. Me parece muy bonito. Entonces, más o menos tengo ya la respuesta a mi pregunta. Para evitar justamente lo que pasa con esto, arte contemporáneo viniendo de artistas africanos, que van a crear estas ferias africanas, como ACA o 54, y no, son artistas que hacen parte
justamente de lo que está pasando a nivel global y que son, no importa si son indígenas o que son africanos, son artistas contemporáneos que tienen mucho que decir, que tienen un mensaje muy importante. Y bueno, no sé, pero me gustaría también un poco saber lo que piensan de usted, si para usted, Julieta, es importante de hablar de un arte contemporáneo indígena, justamente para destacar o no, cómo usted lo considera. No sé si estoy clara, perdón también por mi español. Gracias. Bueno, yo frente a eso pienso que sí es necesario a veces recalcarlo. Creo que es a veces necesario traerlo y colocarlo ahí, aunque a veces también suena como una forma de exotización, ¿cierto? Como de llamar la atención frente a eso. Pero por otro lado siento que es muy necesario porque hace cuánto venimos alzando la voz, es muy reciente todo, hace cuánto venimos en la recuperación de la tierra, es muy poco. ¿Hace cuánto fue el paro y hubo discriminación racial? Eso fue ahora, hoy. Y creo que es necesario ponernos en ese lugar del que somos, del que provenimos, pero para decir que todos estamos en un solo lugar, que no hace parte de esa designación que nos separe de los otros, que estamos en un mismo lugar, en una misma posición, que pertenecemos a un mismo territorio. Entonces, hace falta decirlo, creo, pero como una forma de decirle no a esa discriminación. Bueno, gracias a todos y gracias a Juliet y a Pablo en particular y bueno, buenas tardes.